No hemos terminado de alabar al Señor. Una cosa es que ya terminamos de cantar, pero vamos a seguir alabándolo, porque la alabanza no es cantar. Dice, y quiero que busque usted allá en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer los 3 primeros versículos. ¿Están ahí? Mire lo que dice la palabra. Dice, y Él os dio ¿qué? A vosotros, cuando estabais ¿qué? En vuestros delitos y ¿qué más? Versículo 2. En los cuales ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo, ¿cierto? ¿Qué más dice ahí? Esa es la palabra clave, pero un momentico. La corriente. Hoy vamos a hablar de eso. Siguiendo la corriente ¿de qué? Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quiénes. Mire lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ¿haciendo qué? Y de los pensamientos. ¿Y cómo éramos? Lo mismo que los demás. Tome asiento. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un tiempo más que nos permite compartir su palabra. Saludamos a los hermanos que se conectan por Facebook, por YouTube, Camino de Vida Plena. Aquellos que nos visitan hoy por primera vez, bienvenidos. Esta siempre ha sido su casa. Bienvenidos. Y vamos a entrar en materia. He titulado esta palabra: ¿cuál es la corriente que te hace brillar? ¿Cuál es la corriente que te hace brillar? Porque un bombillo, para que alumbre, ¿qué necesita? ¿Cierto? Necesita corriente. Pero no todos los bombillos tienen el mismo amperaje, ¿cierto? Para que puedan botar un tipo de voltaje. Por eso el cuerpo de Cristo, por eso oiga bien a esto, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y eso lo hablábamos ¿cuándo? El domingo. ¿Se acuerdan de la palabra? Unos pastores, profetas, maestros, evangelistas, ¿cierto? Pues hoy vamos a continuar con el tema de sabiduría, pero con el título de esta palabra en esta noche: ¿cuál es la corriente que te hace brillar? ¿Por qué? Vamos a volver a leer el versículo 2 de Efesios. Léalo. En los cuales en otro tiempo, ¿qué dice? La corriente. Siguiendo la corriente. Quiero mirar dos cosas ahí. Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo esta carta ¿a quién? ¿A quién escribe? A Efesio, a la iglesia de Efesio. Pablo está expresando en esta carta, especialmente en el capítulo 2, porque si ustedes miran el capítulo 1 muestra quién es la iglesia. ¿Se acuerdan? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. O sea, ¿quién es? Nos da como esa identidad en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 muestra dos cosas. Y la primera es: ¿de dónde hemos sido sacados? ¿Y de qué fuimos salvos? ¿De dónde fuimos sacados? ¿Y de qué fuimos salvos? Y por eso se han levantado corrientes que lo que hacen es otra cosa antibíblica. Orar que para que no hayan guerras. Dios dijo que tiene que es necesario. Eso sería estar en contra de la palabra de Dios. Más bien es decirle: Señor, ten piedad de mí.
y que eso no me alcance, porque ya tú dijiste que eso iba a pasar. Guarda a mi familia, ten misericordia. Esa es la oración que se debe ejecutar. No voy a ayunar para que no se arme la tercera guerra mundial. Eso es antibíblico. Entonces eso es una corriente. Eso es una corriente. ¿Por qué? Porque te hace supuestamente alumbrar cuando estás de pronto botando un amperaje que no es, que va en contra de Dios. Entonces vamos a mirar estos dos aspectos en esta noche, y es sacados de una corriente y salvos de una orden. Entonces vamos a desarrollar el primer punto: sacados de una corriente. ¿Y una corriente qué significa? Enseñanza. Recuerdan que en ese entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿quiénes existían? La corriente de los fariseos y la corriente de los seduceos. Unos creían en la resurrección y otros eran dos corrientes. Eran dos corrientes, o sea, eran dos enseñanzas, y chocaban entre ellos. O sea, en pocas palabras, se unían los dos polos positivos supuestamente, y ¿qué hacían? Un corto. Los que saben de electricidad saben. Pero usted une dos polos negativos y ¿qué pasa? Nada. Pero supuestamente, como ellos tienen la luz, ellos tienen la revelación, y vienen, ¿y qué pasa? Hay choques. ¿Sí o no? Hay que roces. Ponga dos polos positivos, verá lo que pasa. Hace un corto. O vaya, coja usted la corriente. ¿Qué pasa? Porque usted es conductor, ¿cierto? Entonces, mirando esta parte, vamos a desarrollar la primera parte. Sacados de una corriente, o sea, sacados de una enseñanza. Pablo está expresando muy fuertemente esto, porque sencillamente está diciéndoles: pilas, de dónde lo sacaron, no vuelvan allá. Entonces vamos a mirar qué es corriente. Es el impulso fluido y constante, y esto me lleva a, primero, pensar. Y en el pensamiento, ¿qué se encuentran? Sentimientos, deseos, emociones y voluntad. Y por eso el enemigo es tan astuto que él se disfraza ¿de qué? De luz, y dice: está bien lo que están haciendo. Hay mucha gente que se dejan manipular por la corriente del ayuno. ¿Cuál? Ayune para que su vida cambie. Si lo que nuestras vidas verdaderamente necesitaran aguantar hambre para cambiar, todos fuéramos flacos. Pero nuestra vida espiritual no cambia porque uno aguante hambre. Nuestra vida espiritual cambia cuando cambia su manera de. Por algo dijo Pablo: no es por lo que comen, no es por la comida, es por lo que hay aquí adentro. Lo dijo también Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, la corriente que estaba exponiendo acá es un impulso fluido y constante. Esto me lleva a pensar. ¿Qué? Sentimientos, deseos, emociones y voluntad. El resultado, póngale cuidado, el resultado de una corriente constante es la energía. O sea, el resultado de que ahorita en Hidroituango o en otra hidroeléctrica esté corriendo agua, está produciendo ¿qué? Una corriente, ¿cierto? Esa corriente pasa a través de cables y eso se llama energía. Vuelvo a colocar el ejemplo. Usted cuando, no le voy a decir que cuándo lo vaya a hacer, ¿no? Porque eso no lo debe hacer, y mucho menos lo debe hacer en casa. No vaya a experimentar eso, de que usted coja
un cable de corriente positivo, ¿usted qué siente? ¿Usted qué siente? El deseo de qué? De soltarlo, ¿cierto? Se siente el impulso, eso se llama energía. Imagínense, ¿se acuerdan cuando el doctor Daniel nos hablaba de esto? ¿Ahí qué producimos? Esto es solo energía. ¿Son qué? Son cosas, llamémoslo así, ¿se acuerdan de los, cómo es que se llama esto? Las neuronas, que para pasar información, ¿qué pasan? Son energía, son como corrientes, son como le digo yo así, como campos magnéticos, que pasa es como electricidad. No se ve, pero está pasando eso. Entonces, Dios, a través de Pablo, cuando escribe esto, el Señor me mostraba esta parte. Por eso lo que pienso se refleja en algo. Óigase bien, lo que pienso se refleja en algo o en alguien con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo estoy pensando porquerías. ¿Y en quién voy a ver reflejado esas porquerías? Supuestamente en el que me cae mal. Un ejemplo, la mujer que ha sido engañada, la mujer que de pronto toda su vida ha sido fiel y de un momento a otro la engañaron. Se quedó con ese sistema de pensamientos. ¿Qué cree que va a pensar él o ella hacia su marido? No creo que va a decir: ay, tan lindo que estará haciendo mi esposito, es una belleza, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué produce en nosotros? ¿Qué? Una corriente. Y lo voy a empezar a ver reflejado en alguien. Por eso el Señor Jesucristo dijo: como quieren que te traten, trate a los demás. Cambia tu corriente. Cambia tu corriente. Ahora, ¿qué es tu enseñanza? Por eso he titulado esta palabra: ¿cuál es la corriente que te hace brillar? ¿Cuál es la corriente que te hace brillar? O sea, ¿cuál es la enseñanza que te está haciendo hacer que esas cosas, muchas cosas que quizás las has aprendido de pastores, que literalmente allá ellos con Dios? Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Vamos a mirar las falsas corrientes que Pablo estaba referenciando ahí. Y una de las corrientes que hoy en día se está moviendo, solamente vamos a hablar de dos, pero una de las corrientes más fuertes que están acoplando al pueblo que supuestamente es cristiano. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar, sino aquellos que verdaderamente confían en Dios, que verdaderamente han entregado su alma, su cuerpo, todo su ser. Entonces vamos a mirar la primer corriente. La primer corriente es pelear con Satanás y los demonios. ¿Sí han escuchado esa corriente? Eso, el diablo puerco cochino me robó, pisoteémoslo, vamos a hacer un ayuno para pisotear al diablo. Eso es una corriente. ¿Eso qué forma en nosotros? Una enseñanza. Entonces, Jesús es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Jesús es la palabra. Y la mejor forma de expulsar es mantener la palabra. O sea, no necesitamos pelear. Usted simplemente échele candado a su mente. ¿Cómo? Con la palabra. Y ya. Usted no tiene que hacer algarabías, que lo que están haciendo es un ridículo, creyendo, y lo vamos a ver por la palabra en segunda de Pedro. Vamos a mirarlo por la palabra. Segunda de Pedro capítulo 2.
versículo 9, y lo vamos a leer hasta el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo dice? ¿Sabe el Señor librar de qué? ¿A quién? Y reserva a los injustos. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Y mayormente, póngale cuidado a esto, aquí empieza la píldora de la noche. Y mayormente aquellos que siguiendo ¿qué? La carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, óigase bien lo que dice ahí, atrevidos y qué, que no temen decir mal de quién. Ahí lo estaba diciendo Dios. Es una corriente que se está levantando, pelear con el diablo. Sigamos leyendo. Mientras que los ángeles, ¿qué dice? Son mayores, ¿en qué? En potencia, o sea, poder. No pronuncian juicio de maldición. Imagínese usted, ellos, los ángeles, ellos no se ponen, expulsamos demonio de aquí, fuera Satanás, maldito. Porque ahí dice, volvamos a leer ese versículo, dice: mientras que los ángeles, que son mayores y en poder, ¿no qué? Juicio. Óigase bien, no pronuncian juicio de maldición. O sea, no dicen te encadeno y te ato y te echo al infierno. ¿Por qué? Porque el diablo todavía no está en el infierno. Fue vencido. Pero todavía Dios no lo ha llevado al infierno, porque está para el último tiempo. Entonces, ¿sí ve la corriente que engaña a los que dicen que son cristianos? Porque la iglesia de Jesucristo no se engaña, amén. Porque la iglesia de Jesucristo, ¿de qué se alimenta? De la palabra, o sea que no le meten los dedos a la boca. Pero el que dice que es iglesia y no lee la Biblia, solamente dice que me congrego y viene aquí y está con el pastor para arriba y para abajo y no lee la Biblia, ese no es iglesia. Es un simpatizante más. Mire lo que dice el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? Imagínense. ¿Sabe cómo dice mi versión? Animales brutos. Bueno, está bien que le digan a uno animal, pero bruto. O sea, es peor que un animal. Sigamos leyendo ahí, vea. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Duro. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus. Tremendo. Versículo siguiente: tienen los ojos llenos de ¿qué? Venga, ¿tienen los ojos llenos de qué? O sea, que están fornicando con los ojos. ¿No? Están adulterando la palabra, porque la leen para su propia interpretación. Eso es adulterar. ¿Tienen los ojos qué? Porque, vea, no es por nada, pero si ustedes se ponen a hablar con una persona de esas, ellos son tercos, dicen, no, pero es que la palabra dice, mire este versículo. Lo interpretan y lo acomodan. ¿Están llenos de qué? De adulterio. Adulteran. Mejor dicho, si están mirando una guapanela, la cortan. Tremendo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen. ¿A quiénes seducen? ¿Las qué? Ahí lo está diciendo lo que estamos hablando. No son iglesia los que se dejan manipular por ahí, porque la iglesia de Jesucristo no come cuento.
come palabra. Ay, es que están vendiendo el CD, que yo fui al infierno y volví, y hay que expulsar demonios. Yo viví una experiencia espiritual, el pastor también lo ha vivido. La experiencia que yo viví, eso no me da a mí la garantía de que con eso voy a hacer salvos a otros. No, fue la experiencia mía. Yo viví algo sobrenatural. Yo estuve literalmente muerto y pude experimentar. Pero yo no vengo a predicar de eso, porque eso fue mi vivencia. Yo vengo a hablar del que es, el que será y que no deja de ser. Porque mi experiencia no sirve. Sigamos leyendo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón, ¿cómo? Esos que, hermano, gloria a Dios, vamos a hacer una radio lluvia, vamos a hacer la maratónica y fuera demonio, suelta los negocios. No me meto más por ahí porque si no me echan. Ay, Dios mío, su corazón ha toda la codicia. ¿Y sus hijos? ¿Y son hijos de qué? Tremendo. Mire lo que sigue diciendo, versículo 15, vamos hasta el 19. Han dejado el ¿qué? Tremendo. ¿Qué me dice? Y se han extraviado. ¿Qué dice? Siguiendo el ¿qué? El cual amó el premio de la maldad. Mire lo que sigue diciendo el 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, ¿qué dice? Refrenó la locura del profeta. Imagínense, ¿si han leído ese texto bíblico? Hay que leer más la Biblia. La burra le habló. Por eso hay un dicho que dicen: no todos los burros son tan burros, pero hay burros que no se creen burros, pero son más burros. Ven, eso es un refrán. 17. Estos son fuentes sin agua. ¿Cómo son? Ay, pero mucha gente corre a ellos. Ay, pastor, lléneme. Bueno, vamos a orar. Ay. Hemos dicho, sacan hasta el lazo que no tienen. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa ¿qué? Tremendo. Por eso no hay que pelear con el diablo. Porque eso es una corriente que supuestamente te hace alumbrar. Uy, hermano, acabé de pelear con el diablo y mire, salí volando, pero para el infierno. Siguiente versículo. Pues hablando palabras ¿qué? Infladas. ¿Se han escuchado eso? Eso se inventan cadena de encadeno con la cadena de bronce, de hierro, de palabras infladas. A ver, o sea, ¿qué es eso? Y claro, como el diablo es feliz, porque él dice: uy, muchos me van a acompañar al infierno y allá me van a conocer, a ver si me van a expulsar. Pero hablando palabras infladas y vanas. ¿Qué es vano? ¿Qué es vano? Desocupado, vacío, no sirve para nada. Seducen concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Imagínense, o sea, vuelven y los traen a la corriente de pelear con el diablo. Y versículo 19. Les prometen ¿qué? Hermano, usted, con esto ya usted es libre. ¿Qué dice? Prometen libertad y ellos son mismos ¿qué? Porque el que es vencido por alguno, tremendo. Y rápidamente pasemos a Judas, versículo 8, porque Judas no tiene sino un capítulo. No me van a buscar el capítulo 8 porque no lo van a encontrar. Judas, versículo 8, ¿cómo dice? No obstante, de la misma manera también estos soñadores y mancillan la carne, rechazan ¿qué?
la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué más sigue diciendo? Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es un arcángel? Pregunto yo, ¿quién es un arcángel? Miguel no es el señor panadero ni nada cuestión. Arcángel es superior que un ángel. Y póngale cuidado a esto. ¿Quién era Satanás? No, querubín, la máxima autoridad. Por eso acá lo está diciendo la palabra. No respetan la autoridad. Mire, volvamos a leerlo. Pero cuando el arcángel Miguel, o sea, estaba por debajito de Satanás, ¿qué decía? ¿Contendía con quién? Estaba peleando. Estaban discutiendo. Pero ahí dice, ¿por qué estaban luchando ellos? El cuerpo. Ellos no estaban disputando. ¡Me suelta la casa! ¡Me suelta mis hijos! ¿Quién dijo eso? Dice, ¿qué dice? No se atrevió a hablar, a proferir ¿qué? Sino que ¿qué dijo? Mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Pero estos, o sea, estamos hablando de la corriente, de la falsa doctrina. ¿Cómo dice ahí? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, ¿qué dice? Se corrompen como ¿qué? Vuelve otra vez a decir, animales brutos. Tremendo. Mire lo que sigue diciendo. Ay de ellos. Mire que está expresando algo muy duro la palabra. O sea, está diciendo en la que se están metiendo. Si no leen la Biblia, en la que se están metiendo, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire lo que sigue diciendo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacentan a sí mismos. ¿Qué dice? ¿Nubes qué? ¿No es casi igual lo que estaba leyendo al otro lado? Nubes sin aguas, llevados de acá por allá. ¿Por qué? Por los vientos, o sea, cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Árboles otoñales, ¿qué? Sin fruto. ¿Qué dice acá? ¿Cómo? ¿Por qué dos veces? ¿Y por qué no una? ¿Por qué dos veces muertos? ¿Sabe por qué? Porque la palabra, y eso más adelante lo dice, era mejor que no hubieran conocido. ¿Por qué? Porque conocieron y se desviaron. Entonces, ¿se acuerda que lo leíamos al principio? Dios nos libró de la muerte y quisieron ellos seguir supuestamente el camino recto, pero entonces siguieron enseñanzas y doctrinas que no eran, volvieron a morir. Por eso dice ahí, 2 veces muertos. Y último versículo, ¿cómo dice? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservado eternamente. Ay, ay, ay. Y es una corriente muy fuerte que se está moviendo. Entonces, Dios nos enseña que no debemos pelear con el diablo, ¿cierto? No es nuestra función como iglesia. Nuestra función no es pelear con el diablo. ¿Sabe cuál es la función? Resistir. Santiago 4:7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cierto? ¿Qué dice? Vuelva a leerlo.
Óigase bien, sométase a Dios. ¿Y Dios qué me dice? No pelee, no pelee. Dios me dice ahí, someteos pues ¿a quién? Y cuando uno se somete, ¿qué tiene que uno decir? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. ¿Sí o no? Cuando usted se está sometiendo a alguien, es porque le va a obedecer, ¿sí o no? Ah, vea, ya aprendieron. No. Está bien el ejemplo, pero no para que se sometan a mí, sométanse a la palabra. ¿Cierto? Quiero mostrarles una imagen. Ahí vamos a ver ahorita algo. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué dice ahí? Voltaje, resistencia, produce corriente. Traduzcámoslo. Viene el enemigo con un tipo de enseñanza. No se lo mostró a Abraham. A Abraham no, sino a Eva. Viene con una enseñanza, ¿cierto? ¿Y qué dice Dios? Si usted resiste, ese voltaje te va a dar una corriente. Te va a dar una corriente, o sea, te va a dar una enseñanza. Y creo entender que los primeros hombres que empezaron después de los apóstoles, empezaron a leer la Biblia, empezaron a darle una interpretación errónea. Y por eso es que existen hoy tantas religiones. ¿Por qué? Porque no resistieron como tenían que resistir. ¿Y qué salió? Una enseñanza. Salió una enseñanza. Y es lo que está hoy en día inundado: falsas doctrinas. Entonces, esto es referenciado en la parte eléctrica. Los eléctricos acá deben de saber. Un ejemplo: ¿por qué cree que en toda casa hay tacos? ¿En su casa no hay tacos? No de comer, porque dice no, yo no he comprado, yo nunca. No, tacos de bajar la luz, tacos eléctricos o fusibles. Bueno, mucha gente en otros países le dicen fusibles. Aquí en Colombia se le llaman tacos eléctricos. ¿Qué pasa si hay un voltaje fuera de lo normal y dentro de la casa? ¿Qué pasa con los tacos? Se corta el fluido eléctrico, ¿sí o no? ¿O no? ¿Por qué pasa eso? Porque hay en pocas palabras, me vienen a enseñar de Dios, pero como que no es bíblico, se me salta el taco. Quedo sin fluido. ¿Qué pasó? Eso es lo que la palabra dice: sellados con el Espíritu Santo, para que nadie los engañe con estratagemas de error. ¿No dice la palabra eso? Sigamos. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿qué es resistir? Es aguantar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo la resistencia ahí? Pero más sin embargo, le voy a decir algo: siempre va a pasar. El hecho de que Dios nos haya dicho resistan no quiere decir que no van a pensar. Sí van a pensar, pero dele la horma conforme a la palabra para que le den el diseño conforme a Dios se lo muestra. Porque va a pasar la enseñanza. A ver, si a uno le dicen algo, uno no le queda retumbando. Las palabras que ahorita yo les estoy hablando no le están retumbando. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cierto? Por eso es que hay muchas veces gente fundida en el error. ¿Qué pasa si llega un voltaje fuera de lo normal a un bombillo? ¿Qué pasa? Se funde, se quema. Y mucha gente va a lugares que no eran y vuelven a otro lado y dicen no, pero no entiendo. En un lado dicen una cosa y en otro lado dicen otra. ¿Cómo están? Fundidos.
no pueden brillar, no pueden arrancar porque dicen, no sé, es que allí. Cuando el Señor dijo en su palabra en Romanos 12:2, ¿qué dice? No se amoldeen, no se conformen a este siglo, sino que renovados, transformados en vuestra manera de pensar. O sea, a ver, lo que ayer habló este predicador, hoy te lo voy a mostrar por la palabra y vas a empezar a filtrar, vas a hacer resistencia a esa enseñanza, porque esa enseñanza te va a poner a alumbrar, mal o bien, pero te pone a brillar. Que es lo que estamos viendo con falsos profetas, pastores que alumbran y llenan estadios y uy, el super ungido. ¿Por qué? Porque vino y me tocó y eso yo salté y salieron demonios. Y pasa un mes, un año y vuelve a caer en el error. ¿Y no fue que le expulsaron el demonio? O sea, hablan mucho, pero tienen que poco. Lo que habla Pedro y Judas, animales irracionales. Entonces, una resistencia eléctrica es la capacidad que tiene un elemento específico para evitar el fluido continuo de corriente. O sea, no deja pasar. Y si pasa, pasa muy poquito. Filtra. Ay, Dios mío. Vamos a hablar algo tremendo. Y es la otra corriente que se está hablando hoy en día. ¿Y sabe cuál es? La dependencia a lo material. ¿Se han escuchado eso? Oh, hermano, ¿cuántos quieren el carro? Alcen la mano. Cristo ya pagó por el carro. Visualicen el carro de su color, del sueño que Dios le mostró. Es ponerlos a depender de algo material. Vamos a hacer un evento donde van a traer proyectos y traigan su casa ahí escrita, dibujada. ¿En qué los ponen a pensar? En lo material. Entonces la otra corriente que vamos a hablar en esta noche es la dependencia a lo material. Mira esta frase que el Señor me regalaba en este día. Embalsamar, ¿cierto? Viene de embalsamar. Embalsaman a una persona con cosas materiales. O sea, les llenan su cabeza para que se muera. ¿A quiénes hay que embalsamar? ¿A los vivos o a los muertos? Una persona que solo piensa en lo material, ¿cómo está? Muerta. Y llegan supuestamente a un lugar determinado X, donde lo que quieren es embalsamarlos. No les falta sino que les diga: brille para ti la luz perpetua. ¿Cómo? A través del carro, a través de la casa, a través del trabajo. Y son gente que, lógico que el diablo aprovecha, les concede ese deseito que ellos quieren y dicen: el Señor me dio el carro tal y como lo pedí. Ve, yo no sabía que el Señor regalaba carros así como así, porque la palabra dice todo lo contrario: el que no trabaje, o sea, en pocas palabras, si usted no ahorra, no va a tener eso. Pero Dios no regala carros. Jesucristo no murió por carros. ¿Sí o no? Jesucristo murió fue por ti, por mí y por nuestras generaciones. El carro es una... ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué lo dice? ¿Cómo dice? Léalo. Entonces ahí no dice: busquen el carro. Ahí no dice: vamos a hacer una oración por los proyectos de vida, que es el carro, la casa, la beca y la pensión.
Ahí dice, busquen. ¿Y qué dice más? Eso va a ser añadido. Y cuando habla de añadidura, está diciendo que eso viene como resultado. Pero no es que Dios regale carros. Dios no regala trabajos. Fíjase bien, Dios no regala trabajos. Dios lo que hace es conceder las peticiones de su corazón. ¿Cuáles serán? ¿Cuál es su corazón? ¿Qué es lo que necesitas acá? Transformarse, renovarse. Esa es la petición. Por eso el Padre Nuestro no habla de un pan físico. ¿De qué pan está hablando? Cuando dice el pan nuestro de cada día. Y no está diciendo, ay, el pan que me vas a dar mañana en la cafetería, el pan que me vas a dar pasado mañana en la otra panadería. No, no está hablando de ese pan. Está diciendo el pan de vida. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Yo soy el pan de vida. Y Él está ahí mostrando, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice más? Santificado sea ¿qué? Venga a nosotros ¿qué? ¿Y qué dice? Bueno, entonces no estoy diciendo nada ahí físico, estoy hablando todo lo espiritual. Venga a nosotros tu reino y que y hágase tu voluntad. Y es la frase que estamos hablando. Danos hoy, porque la palabra es muy clara, dice danos hoy, ¿cierto? Él no dice deme mañana o deme pasado mañana. ¿Qué dice? Danos hoy. ¿Qué nos tiene que dar hoy? El pan de cada día. Porque si yo hablara de un pan físico, o Jesucristo estuviera hablando de un pan físico ahí, eso se llama glotonería, comerse todo el pan de la semana hoy. ¿Sí o no? Por eso no habla nada físico. Habla el pan nuestro, que es para mañana, pasado mañana, para todos los días. Señor, démelo hoy, démelo hoy, démelo hoy. Y mañana vuelve a orar: Señor, el pan de mañana, pasado mañana, démelo hoy. O sea que alimento espiritual, ¿cierto? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 3. ¿Qué dice? Si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Las cosas de arriba, no las del segundo piso. Si vive en un primer piso, no. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Ahí no dice busque el carro, vamos a congregarnos para que Pepito Pérez ya cambie. No, mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Poned la mira, ¿en dónde? No en las de la tierra. ¿Es muy claro o no la palabra? Ahí no dice vamos a visualizar el carro, que esa corriente está pegando muy duro. Y hay muchos que por eso es que van a esos mega eventos que no quiero nombrar, y eso se llena. Voy por mi milagro, voy por mi milagro. ¿Y qué dice el versículo 3? Mire cómo remata el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida ¿qué? Habla de una muerte. ¿Qué cantábamos ahorita? Ya no vivo yo, ¿cierto? Y si se habla de una muerte, vamos a tomar el último punto. ¿Y de qué fuimos salvos? Fuimos salvos de una orden divina. Aquí vuelvo y lo digo, ya miramos que no tenemos que pelear con Satanás, ¿sí o no? Aquí Satanás es simplemente otro servidor. ¿De quién? ¿De quién es el servidor de quién? De Dios. Él está cumpliendo una función. ¿Cuál? El que no me obedece, o sea, Dios dice, el que no me obedece, yo se lo pongo allá. Y trátelo. Y trátelo. ¿Se acuerdan que Pablo? No recuerdo, ustedes que son más lectores, es que estoy confundido. Tengo mucha corriente. Pablo por allá escribió y dijo que entregó
a alguien, a Satanás, ¿sí o no? Dice, y lo entregué. ¿Se lo dijo a quién? A Timoteo, ¿cierto? Se lo entregué. No es que a Satanás se lo entregó a Timoteo, no. Le manda una carta a Timoteo diciéndole, tal, mire, pasó esto, pasó lo otro, y por allá, Pepito Pérez, yo lo entregué a Satanás. Tremendo, ¿no? Entonces, vamos a mirar algo. Y está en Génesis, capítulo 2, versículo 16. Salvos de una orden divina. ¿Qué dice el versículo 16? Y mandó de todo árbol del huerto, ¿cierto? Versículo 17. Más del árbol de la ciencia, ¿qué más? Del conocimiento del bien y del mal, ¿qué dice? Porque del día que de él comieres, ¿eso no es una orden? Y Jesucristo mismo, Dios mismo, a través de Jesucristo dijo, voy a sacarlos de esa orden, porque yo fui el que decreté, si me desobedecen, ustedes se mueren. Pero ahora dice Dios ahí, soy Dios y me vuelvo hombre, cumplo esa ley para salvarlos de la muerte. Aquí no es que el diablo me mató, el diablo mató a mis hijos. No, salga de esa corriente que se va a fundir, se va a quemar. ¿No lo leíamos allá? ¿A dónde va a terminar? En el mismo infierno. ¿No lo leíamos? Está preparado para ellos eso. Miren lo que dice el versículo, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo hasta el 19. ¿Qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién la maldijo? ¿Quién la maldijo? ¿Quién dio esa palabra? No, el diablo. Ay, pero ¿por qué me va mal? Hable con Dios, porque es la paja hablando es con el diablo. Diablo maldito encadenado, y él al lado, él inclusive ni siquiera está al lado suyo. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y mire el versículo 24. Pasen rápidamente al 24. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo echó? ¿El diablo? ¿El diablo lo sacó a Adán y a Eva? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. ¿Qué puso? Y una espada encendida. Óigase bien. ¿Una qué? ¿Una qué? Mire la espada. Una espada encendida. ¿Qué pasaba? ¿Para qué? Entonces, ¿cómo quedaron los hombres? Separados. ¿Separados de qué? De esta corriente. Eso es una corriente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el título? A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Cuál es la corriente que te hace brillar? Porque quedaron separados de esta corriente. Y mucha gente que piensa que por expulsar demonios, que por vomitar y que por hacer un poco de cosas, están con Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu mente, no estás con Dios. Y lo vamos a mirar en Juan capítulo 15, rápidamente.
Juan 15. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera. ¿Qué dice? ¿Mi Padre quién es? Vamos a leerlo hasta el versículo 7. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, ¿qué pasa? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Que es la palabra de Dios. Siga. Permaneced en mí. Ahí está la clave. Permanecer. O sea, lea el proverbio, lea el salmo. ¿Ya se aprendió otro versículo? No, pero es que yo he estado en encuentro, en reencuentro, en más encuentro, en posencuentro. Hemos dicho, he estado hasta con el encuentro con el diablo. ¿Y qué? ¿Qué versículo tiene en su mente? No, pero para la gloria de Dios, aleluya, alabado sea el Señor, hurra, barabacacha, ahí, aguacates, pichos, y no sé qué, hablan un poco de cosas, porque dicen que hablan lenguas. Sí, pero uno les dice, venga, gloria a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bendito, sí, Él es muy bendito. Y si sabe que estamos hablando, sí, claro, de nuestro Padre. No, ¿en qué texto está eso? Eso está en la Biblia, para la gloria de Dios. Yo creo que ni se sabe en el versículo que dice Jesús lloró, que es el más corto. ¿Sí? Es el más cortico. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Vamos a leer el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece ¿en dónde? Tiene que permanecer es acá. Mire lo que dice: así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Vea lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque ¿qué dice? ¿Y cómo quedó el hombre al principio? Porque dice que lo echó. No podía llegar al camino que conduce a quién. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Quien viene a mí, ahí está la clave. Salgamos de esas corrientes. Salgamos de esas corrientes. Versículo 6. El que en mí, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Como pámpano, y será como se secará y lo recogerán. ¿Y dónde lo van a echar? ¿Dónde lo van a echar? Lo que hablábamos de esas corrientes. Ya están preparados para el fuego. Es tremendo. Por eso nosotros no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino andar como en la palabra de Dios. ¿Recuerdan que la palabra de Dios al comienzo es dulce, pero después cómo es? Uno no quiere ya ni leer, uno ya no quiere ni meditar. Y dice el Señor: no se preocupe, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hágale así no le guste, obedezca a Dios. ¿No lo decía ya Santiago? Sométase a Dios y resistan. Porque el hecho de que, no, ya ustedes son de Dios y no los va a tocar Satanás. Porque esa es otra corriente que no voy a hablar en esta noche. Ya ustedes son ungidos. Ustedes, no, hemos dicho, ustedes ustedes son tan supraespirituales que si viene un demonio, el demonio se queda frito. Porque hay gente que habla eso se pulveriza, se quema. A ver si la orden de Dios es que seamos probados o no. Esa es la orden de Dios. Y miren, leamos el último versículo. Si permaneces en mí, ¿y qué dice? Léalo duro. Si permaneces en mí, ¿y qué? Y mis palabras, ¿a dónde van a permanecer? En vosotros. ¿Qué dice? Pero quiero decirle algo: no es nada material. No pidamos cosas materiales.
porque eso es una corriente que nos enseñaron. Pídale a Dios, pídale a Dios. Cuando el Señor dice en su palabra que ni siquiera ha llegado a mi mente lo que yo le voy a pedir y Él ya lo tiene listo. Es más, muchas veces, yo eso lo he compartido muchas veces, la mayoría de respuestas de Dios son no. ¿Sabe por qué? Porque son caprichos. Y Él dice en su palabra: yo concedo las peticiones, no los caprichos. Porque a veces uno se encapricha hasta con una persona. Señor, que cambie el Señor. Ahora no. Y entonces, claro, van al lugar donde les adivinan, que dicen que es profecía. El Señor me muestra que tu hijo va a cambiar. ¡Ay, aquí sí era la respuesta! A ver, están manipulando los sentimientos, las emociones, los deseos. Así no me cambie mi hijo, así no me cambie mi hija, yo le creo es a Él. ¿Por qué? Porque el deleitarme en la palabra de Dios es lo que me va a dar crecimiento para yo resistir a los embates de la vida. Que si mi hijo no cambia, será por algo, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios también: no hay justo desamparado, ni su descendencia. ¿No es la palabra? Él dice: permanezcan en mis palabras, que permanezcan ahí, no se preocupen por el resto, que yo ya tengo bajo control. Pero a veces gente que se hace llamar iglesia van a lugares a que les adivinen el futuro. Y si el pastor que está aquí y no les habla ese día del comezón de oír, no, esa iglesia no es ungida. ¿Por qué? No vi demonios expulsados. Esta iglesia no es ungida. ¿Por qué? No, eso no hablaron de la prosperidad económica. Aquí nosotros no somos ricos por lo que tengamos. Acá somos ricos porque Cristo murió por nosotros. Y ya. Esa es la mayor riqueza. Póngase sobre sus pies y busque Lucas. No busque a Lucas, no, porque Lucas yo no sé quién se llama acá. No, busquen el libro de la Biblia a Lucas. No es porque venga, ¿quién es Lucas por acá? No. Otros se buscaron acá ya al bolsillo y dijeron: no, venga a ver cuántas Lucas tengo. No, tampoco. Vamos a buscar en la Biblia Lucas capítulo 11, versículo 35. Abra sus ojos bien grandes y léalo. Pero, léalo para usted. Léalo. Yo lo voy a leer para mí. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Eso es muy suyo. Por eso les dije: póngase sobre sus pies, porque aquí el que habla es Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a proclamar en la palabra de Dios. Y vamos a decir con fe: alzaré. ¿Alzaré qué? A los montes. ¿De dónde qué? ¿De dónde viene? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. ¿Qué hizo qué? No dará qué, ni qué, ni se dormirá. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Diga: Jehová, ¿quién es? Es mi guardador. Jehová, ¿quién es? Mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová, ¿qué dice? Jehová me guardará mi salida. ¿Y qué más? ¿Desde cuándo?
esa es la mejor liberación. ¿Sí? Yo no le voy a decir, uy, acabé de ver cómo salían demonios. No, porque yo no lo vi, sería un mentiroso. Pero sí siento paz. Esa es la verdadera pelea que debemos luchar. Pablo, ¿qué dijo? Pelea la buena batalla ¿de qué? ¿Y la fe cómo viene? No agarraba ya, porque esa es una interpretación que le dieron. Pelea la buena batalla, la fe. ¿Cómo? Agárrese con el diablo. No, pelea ahí con ese versículo. Y termino con esto. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó? Él le puso allá, te reprendo, te amarro, te ato. ¿Qué es luchar? Coger ese versículo y dele hasta que no me bendigas, Señor. Hasta que no me bendigas. Tú dices en tu palabra que no hay justo desamparado, Señor. Y ahorita estoy pasando necesidad, pero sigo proclamando tu palabra. Lo verán mis generaciones. Y dice el Señor, ve, acá hay un loco que me cree. Este no es burro, este no es bestia bruta. ¿De qué venimos hablando? Entendimiento para ser restaurados. Amén. Gloria a Dios. El Señor les continúe fortaleciendo. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.